Hola, muy buen día. Yo soy la doctora Briseida Torres Muñoz, residente de primer año de medicina interna, y el día de hoy vamos a hablar sobre la prudencia en la práctica médica, donde están los pilares éticos y decisiones conscientes para médicos. La prudencia en la práctica médica no solo es un concepto filosófico, sino un principio operativo que guía las decisiones clínicas. Ser prudente implica ser consciente de los riesgos y beneficios, reconocer los límites del conocimiento propio y considerar el contexto del paciente. Los médicos, al encontrarse también en una etapa de formación, deben adoptar desde el inicio esta actitud reflexiva, evitando tanto el exceso de confianza como la parálisis por indecisión. Recordemos que la prudencia no es inacción, sino acción con juicio informado. Según Aristóteles, la prudencia es la capacidad de deliberar bien sobre lo que es bueno y conveniente. Esta definición se mantiene vigente aún en medicina. Bueno, el contenido de este tema, vamos a hablar sobre la importancia y definición de la prudencia, la ética y prescripción racional, los errores y sobreuso, el uso prudente de antibióticos, la decisión compartida y algunos casos clínicos que nos van a ayudar a entender sobre la prudencia en la práctica de la medicina. Algunas recomendaciones y conclusión. Bueno, ¿qué es la prudencia médica? Se define como el juicio deliberado que pondera beneficios y riesgos del tratamiento, integrando evidencia científica, experiencia profesional y valores del paciente. Este concepto está íntimamente ligado a la ética clínica. La importancia de la prudencia radica en que evita el sobreuso de recursos, disminuye complicaciones, mejora la seguridad del paciente y optimiza la relación médico-paciente. Los principios de la bioética, como la beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, se entrelazan con la prudencia. Por ejemplo, el respeto a la autonomía implica no imponer tratamientos innecesarios, mientras que la justicia nos exige distribuir los recursos de manera equitativa. Los médicos prudentes son aquellos que saben actuar y cuándo abstenerse. La prudencia médica integra evidencia científica, experiencia clínica y valores del paciente. Ahora bien, hablando sobre el impacto de la imprudencia, los datos son contundentes. Más de 400,000 pacientes sufren daño prevenible y más de 200,000 mueren por errores médicos cada año. Estos eventos adversos representan la tercera causa de muerte. El costo económico se estima entre 20 y 45,000 millones anuales, pero el impacto va más allá de lo económico. Las consecuencias emocionales para las familias,
la pérdida de confianza en el sistema de salud y el desgaste emocional del propio personal médico son igualmente devastadores. Estos datos nos recuerdan que la imprudencia no es un problema aislado, sino un asunto de salud pública que exige estrategias de prevención a nivel institucional. Terapéutico, verificar la idoneidad del tratamiento, iniciar el tratamiento, informar al paciente y monitorear continuamente los resultados. La ética está presente en cada etapa. Prescribir un medicamento innecesario atenta contra la vulnera su autonomía, contra la no maleficencia. No informar adecuadamente al paciente, pues vulnera su autonomía, y para ser prudente, el médico debe integrar las guías clínicas con el contexto individual del paciente. Esto implica ir más allá del protocolo y aplicar el razonamiento clínico. Entonces, volvemos aquí a los principios de la beneficencia, donde hay que maximizar el beneficio para cada paciente. No maleficencia, evitar daño y riesgos innecesarios. Autonomía, respetar las decisiones y valores del paciente, y la justicia, distribuir los recursos de forma equitativa. Bueno, hablando de los problemas de la prescripción irracional, diversos estudios demuestran que tanto los estudiantes y médicos jóvenes carecen de entrenamiento práctico en la prescripción. La enseñanza universitaria se enfoca más en la teoría farmacológica, pero no en el razonamiento terapéutico aplicado. Esto conduce a la perpetuación de hábitos poco críticos, el uso excesivo de antibióticos, la duplicidad de medicamentos y la falta de monitoreo terapéutico. La solución radica en fortalecer el aprendizaje activo mediante talleres prácticos, simulaciones y una supervisión cercana de los tutores clínicos. Así, la prudencia se convierte en una competencia aprendida. No solo es una virtud abstracta. Entonces, la enseñanza se centra en la teoría más que en la práctica clínica. Y otro de los problemas es que se perpetúan hábitos poco críticos que resultan en tratamientos ineficaces e inseguros. Bueno, los procesos de una prescripción racional es primero definir el problema del paciente, establecer objetivo terapéutico, verificar idoneidad del tratamiento, iniciar tratamiento, dar información e instrucciones y monitorear y ajustar el tratamiento establecido. Bueno, la prevención de errores médicos. El sobreuso y los errores médicos derivan de múltiples factores. Presión institucional para cumplir indicadores, expectativas irreales del paciente, diagnósticos apresurados y fallas en la comunicación. El movimiento Choosing Wisely propone reducir el sobreuso fomentando el diálogo entre médicos y pacientes sobre qué pruebas y tratamientos son realmente necesarios. Más de 80 años
Más de 80 sociedades científicas también participan en este esfuerzo, generando más de 700 recomendaciones. Esta iniciativa demuestra que la prudencia no solo es responsabilidad individual, sino un cambio cultural dentro del sistema de salud. Los errores médicos son la tercera causa de muerte. Más de 200.000 muertes anuales y más de 400.000 pacientes con daño reversible. Los tipos de errores se dan en el momento del diagnóstico y comunicación, en la medicación y procedimientos y fallas del sistema. En la prevención, pues es fomentar una cultura de seguridad, reportar y analizar errores e implementar intervenciones correctivas. Sobre el uso, el sobreuso y sobrediagnóstico, Choosing Weasley menciona que hay un diálogo entre médicos y pacientes sobre pruebas y tratamientos necesarios. Aquí, en una comunicación, hay que decidir qué estudios evitar. Más de 80 sociedades científicas participantes y aquí hubo más de 700 propuestas globales en más de 30 países sobre la reducción del sobreuso y como por ejemplo el uso racional de antibióticos. El uso racional de antibióticos es una de las mayores amenazas a la salud global. Se estima que el 28% de las prescripciones ambulatorias son innecesarias. La resistencia antimicrobiana, consecuencia directa del abuso de antibióticos, provoca alrededor de 1.27 millones de muertes anuales según los datos de la OMS. Ser prudente implica prescribir solo cuando hay beneficio clínico demostrado. Elegir el antimicrobiano más específico y limitar la duración del tratamiento. Explicar al paciente por qué no se prescriben antibióticos en ocasiones virales es fundamental para, para cambiar percepciones erróneas. Hay los programas como por ejemplo del Antibiotic Stewardship que son esenciales para promover un uso responsable. Incluyen liderazgo institucional, protocolos de tratamiento, monitoreo de indicadores y retroalimentación a los prescriptores. Estas intervenciones mejoran los resultados clínicos, reducen eventos adversos y combaten la resistencia antimicrobiana. No existe un modelo único. Cada hospital debe adaptar el programa a su realidad. La prudencia aquí consiste en equilibrar la presión de tratar con la responsabilidad de preservar la eficacia futura de los antimicrobianos. En cuanto a la evaluación beneficio-riesgo, en toda intervención médica, el médico debe evaluar la relación beneficio-riesgo y hacerse estas preguntas. ¿Qué tan probable es el beneficio y qué magnitud tiene? ¿Qué tan severo y probable son los riesgos? Esta deliberación debe incluir las preferencias y valores del paciente. La prudencia se refleja en tomar decisiones que no solo son científicamente correctas, sino también humanas y contextualizadas. Bueno, la toma de decisión compartida transforma la relación médico-paciente en una colaboración.
El médico ofrece información clara sobre sus valores, expectativas y prioridades. Juntos eligen el mecanismo, em, eligen el mejor camino. Los beneficios son múltiples, ya sea mayor satisfacción, mejor adherencia y menor conflicto decisional. Sin embargo, las barreras son reales, como limitaciones de tiempo, baja alfabetización en salud y sesgos culturales. La solución es usar herramientas de apoyo visual, simplificar el lenguaje y dedicar tiempo a escuchar activamente. Entre los beneficios y barreras está, em, bueno, satisfacción de adherencia, mejora la calidad de vida, barreras como incertidumbre y falta de datos y paternalismo y sesgos culturales. La comunicación con poblaciones vulnerables son las más afectadas por el sobreuso y los errores médicos. Además, suelen desconfiar del sistema por experiencias previas de discriminación o de percepción de intereses económicos. Ser prudente implica reconocer estos sesgos, establecer confianza, explicar los riesgos en el lenguaje accesible y usar materiales educativos apropiados al contexto cultural. El consentimiento informado aquí es un proceso dinámico, no un trámite administrativo. Consiste en explicar la naturaleza del procedimiento, sus beneficios, riesgos y alternativas. Es fundamental confirmar que el paciente ha comprendido que su decisión es libre. Esto implica adaptar la información al nivel cultural y de alfabetización del paciente. Documentar y revisar periódicamente el consentimiento también es parte de la prudencia. Por ejemplo, unos casos clínicos aquí como una lumbalgia mecánica. Paciente de 45 años con dolor lumbar agudo sin signos de alarma. Aquí el abordaje prudente que se debe de hacer es hacer una historia clínica y examen físicos completos. No solicitar imágenes en las primeras 6 semanas sin banderas rojas. Prescribir solamente analgésicos, ejercicio y educación. Y volver a reevaluar y planear seguimiento. En una infección viral respiratoria donde llega un paciente con tos, con congestión nasal y febrícula sin datos de gravedad, el abordaje prudente es diagnóstico clínico de infección viral, evitar antibióticos, explicar la falta del aire y recomendar también la hidratación, antipiréticos y reposo. Y pues informar sobre signos de alarma y seguimiento. Las recomendaciones para nosotros los residentes es que se debe de formar continuamente una prescripción racional, actualizarse con guías internacionales, aplicar programas de stewardship y participar activamente en la cultura de seguridad. Reportar errores no es un signo de debilidad, sino de compromiso con la mejora del sistema. Reflexionar sobre los propios sesgos y aprender de cada caso clínico son hábitos esenciales para desarrollar la prudencia. Y como conclusión, la prudencia integra ciencia,
ética y humanidad. Para un residente o un médico interno, estudiantes, implica equilibrar beneficios y riesgos, escuchar y respetar al paciente y adoptar prácticas basadas en evidencia que eviten el sobreuso y el error. La prudencia no es indecisión, sino responsabilidad. Elegir con sabiduría y mejorar continuamente. Y eso sería todo por el tema de la prudencia médica en la práctica de la medicina.